Bueno, buenas noches. A ver si por favor podemos confirmar que se oye, si alguno de los presentes en la sala puedo confirmar si se oye bien. Aparentemente sí. Creo que el chat de texto está activado. Bueno, vamos a tomar como base estas diapositivas del año 2006, pero viene bien porque son diapositivas que tienen que ver con la parte aeróbica, las adaptaciones aeróbicas, adaptaciones musculares generadas por el entrenamiento de hipertrofia. A ver si alguno puede confirmar si se escucha bien por el chat. Aparentemente sí. No sé si el chat está activado, parecería que sí. A ver si alguno puede confirmar si se escucha bien. Bien, vamos a desarrollar entonces este tema que tiene que ver con el consumo de oxígeno, que tiene que ver con las áreas funcionales aeróbicas, que tiene que ver con el desarrollo aeróbico, y vamos a concentrarnos en las células musculares, un poco a ver qué pasa dentro de las células musculares, qué está pasando en el músculo, en las mitocondrias, con los capilares, qué está pasando en las células musculares en general, en respuesta al entrenamiento de resistencia. Cabe aclarar que falta cargar unos videos todavía de análisis de sangre en deportistas. Hay un video pendiente que por ahí va a estar mañana de frecuencia cardíaca máxima, y sus variaciones y su utilidad en el deportista. Algunas cosas vimos en los videos anteriores del consumo máximo de oxígeno, y este material, bueno, por ahí hoy y mañana está disponible, pero luego pasa a ser parte del material premium. Si alguno tiene dificultad con la pantalla, en el margen superior derecho hay un signo más y menos, uno puede acomodar la pantalla, y si alguno quiere, en la esquina superior izquierda hay un loguito de Facebook, pueden cliquearlo y como para invitar a sus amigos en este momento. Bueno, adaptaciones musculares generadas por el entrenamiento de resistencia, implicancias prácticas. Vamos a ver toda la primera parte relativamente rápido, para luego concentrarnos en las implicancias prácticas. Y vamos a tomar esto como qué pasa con una persona, con el músculo de una persona, con un músculo de un ser vivo, un mamífero, que no tiene entrenamiento de resistencia, o que tiene poco entrenamiento de resistencia, y luego sistemáticamente se le toman muestras biopsia de músculos, se analizan, se toman muestras, se hacen algunos exámenes, se analizan, y luego de un periodo de entrenamiento específico aeróbico, qué cambios suceden en esas células. Se vuelven a hacer los análisis, se vuelven a hacer las pruebas, se vuelven a hacer las biopsias, y en general toda esta información sale de décadas de investigación con biopsias musculares, análisis de enzimas, niveles enzimáticos, niveles de nutrientes en las células, estudios histológicos, estudios microscópicos y moléculas radiactivas, estudios de medicina nuclear, moléculas radiactivas, estudio de perfusión en donde se infunden ciertas sustancias y se las analizan. Entonces esto sería todo un análisis antes, un periodo de entrenamiento aeróbico y el análisis posterior. Entonces, consideraciones generales: el músculo esquelético tiene gran capacidad adaptativa ante las respuestas de estímulo de carga de trabajo. O sea,
hay una gran capacidad de adaptación del músculo. El músculo cambia mucho con el entrenamiento. Hoy vamos a ver entrenamiento aeróbico, pero el músculo cambia mucho con el entrenamiento de fuerza, el músculo cambia mucho con el entrenamiento de velocidad, el músculo cambia con el entrenamiento de flexibilidad y el músculo también cambia con el desentrenamiento. El músculo cambia cuando una persona es deportista y deja de entrenar, también cambia. El músculo cambia mucho, cambia el glucógeno, cambia los lípidos, cambia las enzimas, cambian las mitocondrias, cambian el tipo de fibras musculares, o sea, hay una gran adaptación del músculo en entrenamiento. Entonces, cambios enzimáticos, cambios de respuestas a las hormonas, cambios en la composición de los filamentos contráctiles, en la actina, miosina, cambios en los procesos de transporte de membranas, cambios en la red muscular capilar. O sea, muchas cosas cambian en el músculo luego de un entrenamiento, de un periodo de entrenamiento. Ante el estímulo, ante un experimento de estímulos aeróbicos, ante un plan de entrenamiento aeróbico, la captación y consumo del glucógeno del músculo cambia. El entrenamiento de resistencia reduce la captación de glucosa, aunque hay un aumento de los transportadores de glucosa en la membrana, se cree que es por un incremento oxidativo de los ácidos grasos. En principio, lo aeróbico, las principales adaptaciones aeróbicas tratan de proteger a la glucosa, tratan de utilizar menos glucosa, tratan de utilizar menos glucógeno para utilizar más ácidos grasos. O sea, el entrenamiento aeróbico promueve la utilización de ácidos grasos para reservar a la glucosa, el glucógeno, cuando es más necesario, cuando la intensidad es mayor. Pero hay una adaptación con un estímulo aeróbico, con un plan de entrenamiento aeróbico, se mejora la oxidación de los ácidos grasos en reserva de la glucosa y el glucógeno. Hay una mayor utilización del glucógeno muscular. El entrenamiento de resistencia reduce lo que decíamos recién dije al revés, la utilización del glucógeno en individuos entrenados versus no entrenados. Este efecto se ve tanto en fibras rápidas como en lentas. La razón principal tiene que ver con la mayor capacidad oxidativa de las mitocondrias. Hay más capacidad de oxidación de las mitocondrias, hay más enzimas mitocondriales, y las mitocondrias y las enzimas mitocondriales prefieren la utilización de ácidos grasos libres y reservan el glucógeno muscular. Mayor utilización de grasa, menor producción de ácido láctico ante una determinada carga y mayor protección de la carga del glucógeno. O sea, luego de un periodo aeróbico, supongamos que yo estoy corriendo a 8 km por hora, utilizo una determinada cantidad de glucógeno, utilizo una determinada cantidad de grasas. Luego de un buen entrenamiento, de una buena adaptación aeróbica, al correr 8 km por hora a una velocidad de 8 km por hora, voy a utilizar menos glucógeno y voy a utilizar más grasa. Voy a proteger más la carga de glucógeno y voy a producir menos ácido láctico si la adaptación al estímulo aeróbico es adecuada, si la respuesta es adecuada y si hay una buena diagramación del estímulo aeróbico, del plan aeróbico, sucede esto. Se corre el metabolismo hacia los ácidos grasos y ante un mismo estímulo físico, ante una misma potencia, ante una misma velocidad, utilizamos más ácidos grasos y menos glucosa y producimos menos ácido láctico. Reservas de glucógeno en depósito. Los individuos entrenados en resistencia incrementan sus reservas de glucógeno pre-ejercicio, así como aumentan la velocidad de resíntesis del glucógeno post-esfuerzo. Se atribuye estos efectos a una mejor acción de la insulina, al aumento de los niveles intramusculares del glucógeno sintetasa, enzima que aumenta con el entrenamiento de endurance. Todo va el cambio, o sea, los deportistas bien entrenados en estímulos aeróbicos pueden tener más depósitos de glucógeno dentro del músculo.
O sea, además de reservar el glucógeno para lo aeróbico de alta intensidad o lo anaeróbico de alta intensidad, en donde se consume mucho glucógeno, el músculo, el deportista bien entrenado en parte aeróbica, tiene más glucógeno antes del ejercicio, tiene mayor depósito de glucógeno antes del ejercicio. Se estima que en todo el cuerpo de una persona de 70-80 kilos puede haber 300 gramos de glucógeno en total en todos los músculos. Un buen entrenamiento acompañado de una buena alimentación lleva a estos depósitos de glucógeno a 400, a 450, a 500 en una persona grande. O sea, se puede aumentar esos depósitos de glucógeno en un 20, 30, 40, 50% si el entrenamiento es correcto, si la alimentación es correcta. Y esto se ve midiendo la glucógeno sintetasa, una enzima que resintetiza glucógeno cuando el músculo está descansando, cuando el músculo se está recuperando. Si uno mide la glucógeno sintetasa antes y después de un periodo de entrenamiento aeróbico, los niveles de esta enzima es mayor luego de un buen plan de entrenamiento aeróbico. La acción de la insulina también cambia. El entrenamiento de resistencia aumenta la sensibilidad a la acción de la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Que la insulina funciona mejor con un desarrollo aeróbico. La insulina es más eficiente con un desarrollo aeróbico. ¿Qué pasa en las personas sedentarias y obesas? El sedentarismo y la obesidad y la oferta grande de alimentos hace que la insulina permanentemente esté funcionando, que el páncreas permanentemente esté largando insulina al torrente sanguíneo, y la célula muscular y la célula adiposa permanentemente es estimulada por la insulina. Hay como una protección ante este exceso de insulina en el obeso y en el sedentario, y la insulina empieza a ser ineficiente. Hay mucha insulina, hay una hiperinsulinemia en el ambiente muscular, en la sangre hay mucha insulina y la célula empieza a responder mal a esa insulina. O sea, hay mucha insulina dando vueltas, la célula responde mal. Como hay mucha oferta de insulina y mucha oferta de glucosa, de nutrientes, la glucosa empieza a tener dificultad para entrar dentro de las células y se eleva el nivel de glucosa en sangre. Eso pasa en obesos y sedentarios. El ejercicio tiene la acción contraria. El ejercicio mejora la eficiencia de la insulina. El ejercicio hace que la insulina funcione bien, y esto hace que en periodos de recuperación, en periodos donde el músculo lo necesita, la insulina funciona eficientemente, mete eficientemente glucosa dentro de la célula y promueve la resíntesis de glucógeno muscular tan importante en el deportista entrenado en forma aeróbica. El entrenamiento de resistencia aumenta la sensibilidad a la acción de la insulina, enzima clave en la regulación del metabolismo de carbohidratos y proteínas. Este efecto se suma al aumento de la GLUT4, que es un transportador de membrana que disminuye los estados de resistencia a la insulina. O sea, si yo mido este transportador de membrana antes y después, antes de tener una determinada concentración de este transportador de membrana, después tengo una mayor concentración de este transportador de membrana. O sea, el entrenamiento aeróbico influye sobre la insulina, influye sobre el glucógeno y influye sobre la glucógeno sintetasa, la enzima que está dentro del músculo, influye sobre los transportadores de glucosa que están en la membrana plasmática, y todo esto facilita, aumenta la resíntesis de glucógeno, de hidratos de carbono musculares, tan importante en la recuperación de cualquier deportista. Cambios en la selección de combustible en el músculo de ejercicio. Lo que hablábamos un poco antes se repite o se reitera en esta diapositiva. El aumento, la utilización de triglicéridos y ácidos grasos sanguíneos.
El aumento de la lipoproteína lipasa generado por la adaptación al entrenamiento de resistencia explica el incremento de la disponibilidad y oxidación de los ácidos grasos libres en el plasma provenientes de la degradación de triglicéridos del tejido adiposo. También el proceso de beta-oxidación se explica por un incremento de la sensibilidad catabólica a las catecolaminas y un incremento de las enzimas transportadores intramembrana. Vamos a detenernos un poco acá para explicar lo que significa todo esto. Tenemos las células adiposas, o sea, la grasa que tenemos en la panza, debajo de la piel, son células adiposas. Hay una enzima, que es la lipoproteína lipasa, que es mejorada, que se hace más eficiente con el entrenamiento aeróbico. Eso significa que los adipocitos que tienen grasa adentro, esta enzima actúa más eficientemente para sacar los triglicéridos de la célula adiposa, mandarlos a la sangre y de la sangre al músculo para que se oxiden. Si uno mide antes y después la eficiencia y la cantidad de lipoproteína lipasa en los adipocitos, va a ver que luego de un estímulo aeróbico, de un plan aeróbico, esta enzima cambia para bien. Lo mismo cuando el ácido graso va por la sangre, viaja por la sangre y llega al músculo cardíaco, va a ser transportada dentro de la célula muscular y dentro de la mitocondria más fácilmente, gracias a los transportadores que hay, que tienen que ver con la carnitina en la célula, en la mitocondria. O sea, los transportadores intramembrana mitocondrial también mejoran con el entrenamiento aeróbico. O sea, hay más facilidad de todo este recorrido que hacen los triglicéridos desde el adipocito, que sale de la membrana, pasa a la sangre, se sube la albúmina, va al músculo y ahí se oxida. Todos los distintos pasos son mejorados, las enzimas y los transportadores de membrana que intervienen en estos pasos mejoran con el entrenamiento aeróbico. Utilización de triglicéridos musculares endógenos. Se encuentra una duplicación en el uso de triglicéridos musculares en controles pre y post periodo de entrenamiento de resistencia, atribuible a un incremento de la lipoproteína lipasa hormona sensible. Hay una lipoproteína lipasa en el adipocito, que es la que hablábamos recién. Hay otra lipoproteína lipasa dentro de la célula muscular. Tanto una como otra mejoran. Y además, recuerden que dentro de la célula muscular, si recuerdan los videos anteriores, los videos de la semana pasada, que hablamos un poco de esto, dentro de la célula muscular hay gotitas de triglicéridos. O sea, triglicéridos que están dentro del músculo y que son usados como combustible aeróbico, lipídico para los ejercicios o para los estímulos aeróbicos. Y esta facilidad con que se utilizan esas gotitas de grasa que están dentro de la célula muscular también dependen de la lipoproteína lipasa que está dentro de la célula del músculo, que también mejora. O sea, todo esto está científicamente comprobado. O sea, cuando a veces se discuten ciertas cosas, no todas, uno puede discutir, por ejemplo, la nomenclatura de áreas funcionales aeróbicas, por qué se llama regenerativa, podría tener otro nombre, por qué subaeróbico, debajo de qué aeróbico, por qué superaeróbico, por qué. O sea, es la nomenclatura que quedó un poco tradicionalmente o históricamente, pero uno le puede poner el nombre que quiera, le puede poner zona 1, zona 2, zona 3, zona A, zona B, zona C, zona D de entrenamiento, aeróbico 1, aeróbico 2, aeróbico 3, puede cambiarle la nomenclatura, pero las cosas que ocurren dentro del músculo fisiológicamente están demostradas, como están demostradas todas estas cosas en donde las mediciones de las enzimas en diferentes puntos, de los transportadores de membrana en diferentes puntos, de la concentración de la glucosa y del glucógeno antes y después, de la modificación de las enzimas que sintetizan o que degradan los lípidos y glucógeno, todo está demostrado científicamente que hay variaciones luego de un plan de entrenamiento. Si se mide todo esto antes y después, todas estas variables fisiológicas varían
con el buen entrenamiento de aeróbico. Adaptaciones musculares al entrenamiento de resistencia. El uso repetitivo de fibras musculares estimulan cambios estructurales y funcionales de las fibras. Hay cambios en la estructura y hay cambios en la función. Todo esto dado por esta suma de cambios en enzimas, en transportadores, en cantidad de nutriente que les llega, en cómo responde la insulina, en cómo responden las distintas hormonas. El entrenamiento de endurance produce cambios en tipo de fibra muscular, suministro de capilares, contenido de mioglobina, función de las mitocondrias y enzimas oxidativas. Hablamos ya un poco de enzimas oxidativas, hablamos un poco de enzimas que resintetizan el glucógeno, hablamos de la insulina, hablamos de la lipasa, hormonosensible, de la lipoproteína lipasa del adipocito, hablamos de los transportadores de membrana, de transportadores de glucosa y transportadores de ácidos grasos. Todos se modifican en su concentración, en su función, cuando hay un plan de entrenamiento aeróbico, y además se modifican muchas otras cosas desde el punto de vista estructural y funcional. Adaptaciones musculares al entrenamiento de resistencia, tipo de fibra. Ustedes recuerden que hay fibras rápidas y fibras lentas, fibras tipo 1 y fibras tipo 2, y en el medio unas fibras intermedias. O sea, tendríamos las fibras rápidas, las fibras blancas, las fibras veloces, las fibras potentes, las fibras lentas, las que serían las fibras tipo 1, las lentas, las que serían aeróbicas, que serían las fibras rojas, y en el medio unas fibras intermedias, que pueden irse para un lado o para el otro. Hay un incremento relativo de las fibras lentas del 7 al 22% comparado con fibras rápidas. O sea, luego de un periodo de las centenas de trabajos de investigación que han investigado esto, tomaron biopsia muscular antes, biopsia muscular después, y los periodos de entrenamiento han variado en los distintos trabajos de investigación. Lo que pasa es que los trabajos de investigación son centenas de trabajos de investigación, entre 4 semanas, en general hasta 20, 22, 24 semanas fueron los distintos trabajos de investigación, pero se vio una variación hacia las fibras lentas, un cambio hacia las fibras lentas entre un 7 y un 22%. Esto es importante porque hay una adaptación de las fibras rápidas y las fibras intermedias hacia las lentas. Eso es bueno si lo que buscamos es esto, pero no es tan bueno si queremos tener un buen desarrollo aeróbico, pero mantener nuestras fibras rápidas. Y para mantener nuestras fibras rápidas es necesario estímulos rápidos, estímulos veloces, estímulos de fuerza, estímulos de potencia. Porque si hacemos nada más que aeróbico suave, convertimos nuestras fibras intermedias y nuestras fibras rápidas, las pasamos hacia lenta, y después es más difícil recobrar o recuperar las fibras lentas. O sea, hay una tendencia natural hacia las lentas, hay una tendencia natural a que si nos quedamos quietos o entrenamos aeróbico nada más, perdemos las fibras rápidas, y es difícil luego recuperar o reconstruir nuestras fibras rápidas nuevamente. Hay una modificación cualitativa de las fibras tipo 2B en fibras tipo 2A, las cuales incorporan características semioxidativas. ¿Esto qué significa? Que las fibras rápidas tienden a convertirse en fibras intermedias, con mayores cualidades aeróbicas. O sea, perdemos fibras rápidas, que serían las fibras tipo 2B. Las fibras tipo 2A serían las fibras intermedias. O sea, hay una tendencia, lo que decíamos recién, de las fibras rápidas a las intermedias, y de las fibras intermedias a las fibras lentas. Este es un cambio adaptativo, y la intensidad del estímulo aeróbico no debe ser tan baja. Se obtienen mejores modificaciones con el entrenamiento intervalado. O sea, si nuestro estímulo aeróbico es aeróbico lento, nuestra pérdida de fibras rápidas e intermedia es mayor que si nuestros estímulos aeróbicos son estímulos aeróbicos intermedios o intervalados. Lo que hablábamos la vez pasada, o lo que hablamos anteriormente, de áreas funcionales. El área funcional por encima del umbral anaeróbico, que en Argentina llamamos por costumbre superaeróbica, que está bien respetar esa nomenclatura, que es por ahí la original del doctor Juan Carlos Massa, pero a veces muy discutida por otros fisiólogos desde el punto de vista de la
terminología, pero si hacemos entrenamiento aeróbico suave, siempre por debajo del umbral aeróbico, lo que decíamos recién, se pierden las cualidades semioxidativas, se pierden las cualidades rápidas y uno puede mantener mejor estas cualidades semioxidativas y rápidas si hace un entrenamiento intervalado de aeróbico de mediana intensidad, o lo que llamamos en áreas funcionales entrenamiento superaeróbico. Suministro capilar. Los individuos entrenados tienen entre un 5 a 10% más capilares que los desentrenados, o sea, les llegan más vasos sanguíneos. En esos vasos sanguíneos que les llegan más, les llega más oxígeno, les llega más glucosa, les llega más insulina, les llega más ácidos grasos a las fibras, o sea, y es un fenómeno adaptativo. Antes y después del entrenamiento, luego de un periodo de entrenamiento, se ve esta variación en los capilares. El entrenamiento de endurance aumenta el número de capilares en un 15% luego de moderados periodos de trabajo. O sea, en poco tiempo de trabajo una persona desentrenada puede aumentar un 15%, en periodos de menos de 30 días se ve grandes cambios en la capilarización. El beneficio de esta adaptación consiste en mejor intercambio gaseoso del capilar a la célula, mejor transporte de calor, mejor llegada de nutrientes. O sea, hay un cambio evidente y relativamente rápido en la capilaridad de las células musculares. Adaptaciones musculares de entrenamiento de resistencia, contenido de la mioglobina. Recuerden, ya hablamos bastante de hemoglobina, de glóbulos rojos. La mioglobina es un pigmento parecido a la hemoglobina, pero que está dentro de la célula muscular. Es lo que le da el color rojo a las fibras rojas, es lo que le da el color rojo a las carnes. Cuanto más mioglobina hay, más roja es la carne. Cuanto menos mioglobina hay, menos roja es. Las células, las fibras musculares rápidas o blancas tienen poca mioglobina, por eso son blancas. Las células musculares lentas o aeróbicas tienen más mioglobina, por eso son más rojas. ¿Y qué es la mioglobina? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué utilidad tiene la mioglobina para las células? Que tiene oxígeno, que guardan oxígeno dentro de la célula muscular. La mioglobina es esta proteína, este pigmento que está dando vuelta en el citoplasma de la célula muscular, cerca de las miofibrillas, cerca de las mitocondrias, que tiene una pequeña reserva de oxígeno. Pero reserva de oxígeno al fin, para cuando hay necesidad de oxígeno, además del oxígeno que viene en gran cantidad por los capilares, por el sistema cardiovascular, hay una mínima ayuda de la mioglobina. Esa mínima ayuda es importante, y el pigmento mioglobínico es el que predomina en las fibras lentas, se une al oxígeno que genera un pigmento rojo, le da el nombre a las fibras lentas. Los niveles de mioglobina son menores en las fibras rápidas. El entrenamiento de endurance aumenta el nivel de mioglobina en un 75-80%. Fíjense la gran variación en la cantidad de hemoglobina que genera el entrenamiento, el cambio en la mioglobina que genera el entrenamiento aeróbico. Función mitocondrial. El entrenamiento de endurance aumenta el número, aumenta el tamaño, aumenta la capacidad funcional de las mitocondrias, aumentan las enzimas de la fosforilación oxidativa, aumentan las enzimas del ciclo de Krebs, aumentan la función oxidativa en la cadena respiratoria, incrementa el consumo de oxígeno. Todo esto hacen el buen entrenamiento aeróbico. Mejora el número de mitocondrias, aumenta el tamaño de las mitocondrias, y dentro de las mitocondrias aumentan las enzimas mitocondriales de la cadena respiratoria del ciclo de Krebs, y aumenta, por lo tanto aumenta toda la capacidad mitocondrial, el número, tamaño y función, lo que lleva a un aumento del consumo de oxígeno. En estudios publicados, el número de mitocondrias se incrementó en un 15% en un periodo de estímulo de 27 semanas, y en el mismo periodo el tamaño de mitocondrias se incrementó en un 35%. O sea, si aumentamos el tamaño de mitocondria en un 35%
y aumentamos el número en un 15%, habría que multiplicar esto por esto y nos da un aumento en la función de las mitocondrias en un 50% o más, cosa que después se traduce en un aumento en el rendimiento aeróbico, en un aumento del consumo de oxígeno, un 20, 30, 40, 50%. Y si la persona tiene sobrepeso y lo relativizamos al peso corporal y baja varios kilos de peso, el aumento en el consumo de oxígeno relativo a los kilos de peso puede ser hasta del 100%, es un aumento muy, muy importante en el consumo de oxígeno. Enzimas oxidativas, el aumento en las enzimas oxidativas aumenta la eficiencia y la velocidad de las funciones mitocondriales. Las enzimas llaves que se modifican son la succinato deshidrogenasa, sintrato sintetasa, la malato deshidrogenasa. Estas son las enzimas llaves, las enzimas que le ponen el límite a la velocidad de función enzimática, a la velocidad de función mitocondrial. Estas enzimas, medidas antes y después del periodo de entrenamiento, aumentan su nivel y su función. El aumento de estas enzimas oxidativas es lineal con el volumen y la prolongación del esfuerzo hasta 12 a 14 semanas. Luego se hacen un plató, al igual que el consumo de oxígeno, pero las mejorías subsecuentes tienen que ver con mayor tasa de oxidación del lactato y el aprovechamiento fraccional del consumo máximo de oxígeno. Esto quiere decir que luego de un buen plan de entrenamiento puede aumentar en gran medida estas enzimas en un periodo de 3 a 4 meses y luego de ese aumento inicial, si la persona era desentrenada, se forma un plató y todo aumento posterior es más difícil. Y es más difícil y más complicado de hacerlo. El aumento en el rendimiento aeróbico después se va a dar por una mayor eficiencia en la carrera, por ejemplo, o un desplazamiento del umbral anaeróbico más que por un continuo aumento de las enzimas mitocondriales luego de un periodo de 4 a 5 meses.